Hospital de Niños de La Plata. Claudio, buen día, ¿cómo andás? Valentín Cueto y el equipo de Nada que Decir te habla. Hola Valentín, muchas gracias por llamar, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte bien. Gracias a vos por atendernos, obviamente. Contanos un poquito qué es lo que está pasando. Nosotros habíamos hablado en un momento de que, bueno, se estaba viendo cómo había muchos profesionales de la salud que estaban emigrando hacia otro centro de salud justamente por la situación de el Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Sí, bueno, en realidad es un problema muy preocupante porque nuestro Hospital de Niños es un centro de referencia a nivel nacional, donde derivan casos de diferentes puntos del país y también de nuestra provincia, y siempre ha sido un ejemplo desde el punto de vista de la formación y de los servicios que ha prestado a lo largo de toda su historia. Hoy el hospital se encuentra en una situación muy preocupante. Fundamentalmente los magros salarios hacen que muchos profesionales estén emigrando a otras posibilidades del ámbito privado o inclusive a Cava, donde los salarios son superiores. Y bueno, en estos últimos tiempos, de acuerdo a lo que nos dicen los profesionales del hospital, hubo un éxodo de 49 profesionales en 11 especialidades. Las residencias pediátricas, que siempre tener una residencia pediátrica en el Hospital de Niños era importantísimo para cualquiera que se estaba formando, y siempre había más aspirantes que lugares a ocupar. Hoy sucede lo contrario, sobre 25 residencias pediátricas se cubrieron 7. Bueno, en estos últimos tiempos de 350 camas que había, ahora hay solo 200. Los profesionales nos hablan de 1000 cirugías postergadas, consultas ambulatorias que se hacían habitualmente 350.000 consultas ambulatorias al año, ahora se está hablando de 210.000, y serios problemas también para adquirir insumos, porque estos insumos por diferentes motivos y de la burocracia tardan en llegar, y bueno, cuando no hay insumos es imposible curar, ¿no? Dicen también los profesionales. Así que bueno, una serie de situaciones que es una crisis del sistema de salud de la provincia, pero puntualmente acá en el Hospital de Niños se está viviendo una situación muy preocupante. Nosotros yo he presentado el año pasado sendos pedidos de informes. Esto no es de ahora lo que está. Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto viene el problema? Claro, sí, ya viene desde hace unos años. Lamentablemente tanto el gobernador como el ministro de Salud le echan la culpa a los 4 años del gobierno anterior, y bueno, yo le quiero decir al gobernador que de los últimos 36 años, 32 gobernó su partido político. A esto también hay que agregarle la situación de IOMA, el deficiente servicio que le presta a los afiliados IOMA, que esto hace de que también ante la situación difícil económica haya gente que se atendía antes en el sector privado a través de diferentes obras sociales y hoy acude al sistema público por cuestiones económicas. Lo difícil que es conseguir también turnos en diferentes hospitales provinciales, lo que se tarda. En fin, es una situación muy crítica, y esperemos que el gobernador tome cartas en el asunto, que determine bien cuáles son las prioridades. Acá se están realizando o apoyando los viajes de egresados, por un lado, invirtiendo dinero en eso, y tenemos estos problemas o sea que hay una clara deficiencia con respecto a lo que son las prioridades. Claro. Entonces, bueno, entendemos nosotros de que acá hay que tomar cartas en el asunto, y bueno, y por eso esta situación tan acuciante de nuestro querido Hospital de Niños. Perfecto. Le dejo la palabra ahora a Carlos Martín, que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá preocupado por esta situación, y quería preguntarte si vos tuviste algún contacto ya con el ministro de Salud o con el gobernador, si te han recibido. No, en realidad nosotros, bueno, nos hicimos ecos con diferentes pedidos de informes en la Cámara de Diputados.
estuvimos reunidos con los profesionales del Hospital de Niños, nos pusieron al tanto de estas cuestiones, también serios problemas de infraestructura que tiene el hospital, y lo que nos llama poderosamente la atención es que ni el ministro ni el gobernador haya recibido a los profesionales, por lo menos para empezar a buscar un canal de diálogo, porque acá no hay un tema salarial. El tema salarial es importante, por lo que decía al principio, por estos éxodos que se están dando de profesionales por cuestiones salariales. Pero hay un problema estructural del Hospital de Niños. Y la verdad que es muy preocupante, y tal es así que siguen habiendo cada tanto movilizaciones. Ahora en estos días se está por hacer, creo que en el día de mañana, un alarmazo, sí, en situación, por la situación del hospital. Pero bueno, no vemos que el gobernador ni el ministro de Salud tomen cartas en el asunto y busquen un camino de solución. Claudio, yo siempre noté, ¿no es cierto?, que hay dos cuestiones que son básicas, que la gente en la atención primaria no recurre a las salas de primeros auxilios o al primer efector para descomprimir esta situación que se suelen dar en los hospitales zonales o interzonales como los que tenemos en La Plata. Y el segundo tema, que es, creo yo, es un poco la raíz de todo esto, es que de toda la provincia de Buenos Aires, los intendentes colaboran con los estudiantes que vienen a formarse dentro de la medicina, pero no vuelven como médicos a su lugar de origen. ¿Eso crees vos que se puede llegar también a sanear en una administración en la cual esté tu espacio llevando adelante el destino de la provincia? Bueno, obviamente es un tema muy importante el que vos decís. Están estos temas de los centros de salud, pero bueno, acá por ejemplo ningún centro de salud podría hacer cirugías, y acá tenemos más de 1000 cirugías postergadas, ¿no? Eso con respecto a política de salud es importante, que funcionen muy bien los centros de salud. Claro, sí, sí. Y obviamente que en los lugares donde hace falta médico hay que buscar formas de incentivación para tratar de que los médicos cubran lugares importantes en nuestra provincia que puedan hacer falta los médicos. Lo importante también es que los centros de salud funcionen bien, que esos son responsabilidad fundamentalmente de los municipios, pero tiene que haber una coordinación de equipos de salud. Para eso existen las regiones sanitarias que coordinan las situaciones también entre los municipios y la provincia. Sí. Eso es fundamental. Pero por sobre todas las cosas tiene que haber una política de diálogo. Acá durante la pandemia se habló que se reforzó el sistema de salud, que se hablaba de soberanía sanitaria, pero hoy lo que estamos viendo realmente es catastrófico lo que está sucediendo. Y es un gran desafío para el próximo gobierno llevar adelante una política de la salud que determine bien las prioridades. A modo de ejemplo, yo siempre digo que cuando asumió el gobernador Kicillof, había en la provincia 760 funcionarios y hoy existen 1.800 funcionarios. Con lo que quiero decir que hay un problema de prioridades que el gobernador no está atendiendo en nuestra provincia. Claudio, no te quiero poner en un compromiso, pero te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto está cobrando hoy en día un médico en el Hospital del Niño y cuánto cobran en Cava? Para que la audiencia tenga ahí también una perspectiva de, bueno, cuál es el salto salarial que tienen a partir de este éxodo, ¿no? Sí, mira, no tengo exactamente el número actual, pero tengo entendido que están entre un 60 y un 70% más. Tenía esos números a fin de año, pero bueno, obviamente con la inflación tiene que haber cambiado, claro. Pero era más o menos la relación que había con respecto a los magros salarios. Perfecto. Claro. Vos sabés que esto, Claudio, vos te acordarás, había pasado con los anestesistas. Vos te acordás que cobraban el doble en Capital Federal
y hubo un éxodo muy importante que no se podían llevar adelante las cirugías porque no teníamos anestesistas acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Es algo parecido? Bueno, sí, los anestesistas en su momento lograron, digamos, una mejora en sus remuneraciones, pero sí, hay una diferencia que yo ahora no te la puedo decir bien porque, digamos, no tengo los datos acá, pero ya a fin del año pasado ya había una diferencia importante. Por ejemplo, un jefe de servicio el año pasado estaba más o menos en 190.000 pesos y un médico de planta estaba en alrededor de 140.000 pesos. A eso obviamente hay que agregarle los aumentos que hubo en estos 5 o 6 meses que llevamos este año, pero fíjate que son números para un profesional de la salud muy bajos y encima con el estrés que tienen que trabajar, ¿no? Porque las guardias están saturadas, digamos, están superados por la demanda, por la falta de personal, y bueno, existen áreas críticas como neonatología, terapia intensiva, intermedia, bueno, cirugía, emergencias también. Evidentemente están sobrecargados los profesionales en el Hospital de Niños de La Plata. Claudio, recién hablabas de lo que era la articulación entre los municipios y la provincia, justamente. Acá vale decirlo también, en la situación de las salas de primeros auxilios, de primera atención del municipio, tampoco funcionan como deberían funcionar. Tuvimos hace poco a la presidenta de la CICOP de acá de La Plata, que era Pupi Morano, acá, que pasó por nada que decir, que bueno, también nos contaba un poquito que la situación salarial no es solamente a nivel provincial, sino también a nivel municipal, y sobre todo el no reconocimiento de muchos trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que en el sistema de salud hay que tratar de ir mejorando, ir corrigiendo. Acá en la ciudad de La Plata hay 46 centros de salud, digamos que es un número muy importante, y bueno, como en cada uno de las áreas del Estado hay que buscar mecanismos para ir mejorando todo lo que se pueda, pero se ha hecho un gran esfuerzo estos últimos años en mejorar la situación de la salud en la ciudad de La Plata, en los centros de salud. No te olvides que tuvimos también la creación de un SAME que hizo que hoy haya 16 ambulancias atendiendo la emergencia, cuando hace 4 o 5 años atrás había una sola ambulancia para atender las emergencias en la ciudad de La Plata, ¿no? Que hubo un esfuerzo muy importante desde ese punto de vista. Es cierto. Pero bueno, siempre hay que trabajar en mejorar el sistema de salud, mejorar lo que es IOMA, que realmente es una lucha con gente que tiene que hacer amparos para conseguir medicaciones, con recursos que ingresan a IOMA y no van todos a IOMA, que pasan por rentas generales. Hay que hacer realmente una revolución, así como hay que hacer una revolución en el sistema educativo, también tenemos que hacer una revolución en lo que tiene que ser la política de la salud en la provincia. Sí, justo con el tema del SAME, bueno, también es una muestra más de la necesario que es una articulación entre la gobernación y el municipio, porque justamente en La Plata lo que hay es una especie de vacío legal en cuanto a quién atiende a quién en qué lugar, porque cuando alguien se cae en la calle va al SAME, pero cuando tiene un problema en la casa tiene que ir a una prestadora, entonces generalmente se dificultan ahí la articulación entre ambos, y te digo porque justo estos días lo estuve hablando con bastante gente que me decía lo mismo, que llaman a las ambulancias y que no les llegan ni de un lado ni del otro porque se van derivando unas a otras, ¿no es cierto? Claro, sí, el SAME obviamente está para los temas en la calle, pero también tengo entendido que cuando hay situaciones muy complicadas, graves en un hogar, también son encargados de ir en ayuda de esas situaciones, ¿no? Lo que no se puede llamar al SAME por cuestiones menores. Claudio, Lautaro Lugones te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? Te quería consultar cómo se encuentra la situación en el hospital respecto a este aumento de casos que ha habido en las últimas semanas de bronquiolitis. Bueno, mira, yo la verdad no podría opinar mucho desde el punto de vista médico, porque no es mi especialidad.
Así que no tengo solamente un poco la información periodística y de cierta preocupación por el aumento de estos casos, de rumores que hay, que se está hablando de la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, pero bueno, son cuestiones que precisamente hoy nosotros vamos a tener alguna reunión con algunos legisladores para hablar sobre este tema, y bueno, tengo solamente anuncios de que en el hospital se estaban preparando algunos sectores para los posibles casos de bronquiolitis que se pueden llegar a aumentar en estos días, pero no te podría dar ninguna información desde el punto de vista técnica ni médica sobre la situación. Ok. Otra cosa que estaba viendo recién, una interesante nota que salió en el portal Diputados Bonaerenses, que bueno, que vos hablabas también del tema de la inundación de estos días que hubo en el Hospital de Niños, ¿puede ser? Sí, hubo con las lluvias de estos días fuertes, hubo en algún lugar del hospital también ingreso de agua, y bueno, también de acuerdo a lo que nos dicen los profesionales del hospital, también hubo ahí una situación complicada, ¿no? O sea que hay problemas también de infraestructura a resolver. Claro, eso ya es responsabilidad municipal. No, eso ya es en el mismo hospital. En el mismo hospital hubo ingreso de agua también. Está bien. Claudio, vamos a lo que más nos gusta a nosotros, que es la parte política de La Plata. Sí. Creo que ustedes están transitando el último tramo para definir situaciones de cuáles van a ser los destinos de La Plata. Todo el mundo habla de entre Alan y Julio Garro. Pero yo lo estuve escuchando muy atentamente a Pérez Irigoyen, que también se llama Claudio igual que vos, y vos sabés que me genera una duda, ¿no es cierto? Porque vos acordate que hace 8 años atrás Pérez Irigoyen fue a una interna dentro de este espacio con Panela, y por el medio pasó Garro y ganó por 1 punto. ¿No va a pasar lo mismo acá en La Plata? Bueno, en realidad estamos ante una situación, digamos, de definiciones a nivel nacional, donde, bueno, hay que ver qué pasa con los diferentes candidatos que se han manifestado la intención de ir, ¿no? Bueno, sí. O sea, hoy todavía tenemos candidatos en los diferentes espacios de Juntos por el Cambio, y eso también repercute en cómo se irán, digamos, armando los diferentes candidatos a nivel provincial y local. Claro. Acá hay un tema central que, bueno, que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está intentando, es que se logre un solo candidato a gobernador de consenso, que eso hoy por hoy aparentemente no se estaría desarrollando, ¿no? Porque hay candidatos a gobernador en carrera, que en este momento está Grindetti, está Maxi Abad, está también Santilli, el Colorado Santilli. Entonces, claro, bueno, todavía hay una situación de ver cómo se acomodan estas situaciones, si se llega a una lista de unidad para las PASO o no. Eso es un tema importante a tener en cuenta. Y después, bueno, nosotros el radicalismo todavía va a esperar definiciones, porque, bueno, el sábado está la convención provincial que se hace en Coronel Suárez, y el otro fin de semana está la convención nacional, donde, bueno, ahí se van a tomar decisiones. Obviamente que nadie discute ya que el radicalismo va a formar parte de Juntos por el Cambio, pero bueno, faltan todavía algunas cuestiones que van a repercutir obviamente en el armado provincial y en el armado local. En la parte nacional, quien preside la convención es Gastón, ¿no es cierto? Manes. Gastón Manes es el presidente de la convención nacional. Exacto. Y el hermano sacó 1.300.000 votos. Y si yo te doy vuelta a la cosa, si el hermano se empieza a mirar de abajo para arriba,
yo veo que la fortaleza, el músculo político que tiene la UCR en toda la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, supera ampliamente a lo que es el PRO, que tiene representación de peso en no más de 45, digamos 50 distritos. Y una figura que es muy conocida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como es Maxi Abad, me suena raro que no tenga un protagonismo con más vértigo, ¿no es cierto? Todo esto a mí me hace pensar como que el radicalismo está como un poquito agazapado. Tiene un gran candidato para La Plata, nosotros que somos de La Plata, vos y yo. Sí. Una gran competencia a nivel provincial, donde todos los intendentes del interior, salvo las cabeceras seccionales, son del radicalismo. Los gobernadores son, en su mayoría, son del radicalismo. Y tienen un candidato que se esfumó, desapareció, como es Manes, y está Morales. Yo no veo que le den la trascendencia desde el PRO a ese músculo gigante que tiene el radicalismo. Vos desde el radicalismo, ¿qué sentís ante esto? Bueno, en realidad te diría que en primer lugar una de las situaciones que desde el radicalismo siempre decimos es que el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019 no fue un gobierno de coalición, sino que fue una coalición parlamentaria, pero nos hubiese gustado, y siempre lo dijimos, que haya sido un gobierno de coalición, cosa que no existió. Muy bien. Una de las cosas que seguramente se van a tratar en la convención va a ser obviamente la política de alianzas, y también lo que están hablando todos los candidatos del radicalismo es que tiene que haber un gobierno de coalición, gane quien gane las PASO. Sí. Acá no puede haber un gobierno que sea más del PRO o más radical o más de la coalición cívica, sino que esto tiene que ser un gobierno de Cambiemos, para lo cual ya hay, digamos, en cada área de gobierno ya hay acuerdos a través de las fundaciones que se estuvieron trabajando, donde se va a llevar adelante, digamos, una propuesta unificada en los temas más importantes, y ese es un tema a corregir. Nosotros necesitamos un gobierno de coalición donde estén todos los partidos políticos que forman Cambiemos representados en un futuro gobierno. Eso para nosotros es fundamental. Y después sí, coincido con vos que hay un músculo muy importante de la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho de todo el país, con sus más de 400 intendentes, los gobernadores de la Unión Cívica Radical, los bloques legislativos, Claro. y un desarrollo territorial a lo largo y a lo ancho del país, que bueno, lo hace un partido muy importante, con toda una presencia. Y bueno, veremos ahora en las PASO cómo se dirimen estas situaciones, Sí. donde el radicalismo obviamente va a tener un rol fundamental. Sí, yo coincido con vos. Para mí el gobierno anterior fue un gobierno absolutamente del PRO, donde no tuvo mayor participación en lo que fueron las políticas profundas que llevaron adelante. Eso los exime en cierta forma de la responsabilidad de algunas cosas que no han salido muy bien dentro del espacio, ¿no es cierto? Pero fuera de eso, más trayéndote desde La Plata, como siempre se hizo para la nación, ¿vos qué me decís? ¿Qué te representa a vos el abrazo de Perón Balbín? No, bueno, el abrazo de Perón Balbín fue un hecho importantísimo para el país, ¿no? Ese abrazo fue muy importante porque era dejar de lado Claro. conflictos históricos. Pensemos que Balbín había estado preso durante el gobierno de Perón y se habían criticado ambos de una forma muy
muy dura, y ese abrazo, bueno, era un camino hacia la unidad nacional. Vos sabés que lamentablemente ese ejemplo no fue tenido en cuenta, claro, porque en la década del 70 tuvimos una escalada de violencia, inclusive antes de la dictadura militar, y bueno, ese fue un momento importantísimo de la historia, que uno cada vez que ve ese abrazo o ve la despedida de Balbín cuando muere Perón, realmente uno se le pone la piel de gallina. La piel de gallina, ¿no? Y eso que no somos de River nosotros. ¿Cómo? Y eso que no somos de River nosotros. Pero no, sí, la verdad que ese es un ejemplo, ¿no? Digamos, de la no violencia, del diálogo, de buscar denominadores comunes. Sí. Bueno, cosa que también después, de alguna forma, más tarde, buscó Raúl Alfonsín, ¿no? Exacto, sí. Y lo diálogo, practicó. Consenso. Lo practicó. Lo practicó, sí, lo practicó. Él lo llevó a la práctica. Lo llevó a la práctica, diálogos, consensos, o sea, se superó en aquel momento esta situación de amigo y enemigo, se hablaba de adversario político, digamos, de convivencia. Bueno, creo que esas situaciones, digamos, el abrazo Perón-Balbín, los años estos de Alfonsín de buscar la reconciliación nacional. Me acuerdo que uno de los últimos discursos de Alfonsín, cuando fue el acto del Luna Park, él ya estaba enfermo y no pudo ir, y se grabó un mensaje de él, un poco tiempo antes de su muerte. Me acuerdo que una de las frases que dijo: tenemos que querernos más entre los argentinos, ¿no? Y creo que realmente era lo que él pregonó toda su vida. Sí, yo ahí lo que veo, Claudio, y diferencio que hay un sector del PRO y un sector del kirchnerismo que casi te hacen imposible pensar en una unidad nacional. Y yo creo personalmente que en la situación que estamos viviendo hoy, acá si no se juntan todos, estamos liquidados. Para mí esto no es una cuestión de un espacio, no es una cuestión ni siquiera de tercios, esto es una cuestión que si no se sientan todos, no vamos a tener una salida decorosa. No, es fundamental, tiene que haber diálogo, tiene que haber políticas de Estado. Nosotros, bueno, tenemos nuestros vecinos acá, por ejemplo, en Uruguay, donde, bueno, los 10 puntos más importantes los respetan todos los partidos políticos y los llevan adelante, discuten, obviamente, pero acá no podemos estar con la situación de amigo enemigo, ni tiene que haber posiciones extremas, ni fanatismos, y es fundamental el diálogo, ¿no? En cualquier democracia moderna, el diálogo, el consenso, buscar puntos de acuerdo es fundamental. Sí, eso es lo que yo veo que no está pasando mucho a nivel cúpula nacional, en ninguno de los sectores, ¿no es cierto? El tema de Larreta y Patricia Bullrich, no veo que vaya a desencadenarse en una situación de tratar de sentar a todos los actores de la política. Creo que van a ser una política sesgada, más por el lado de Bullrich, ¿no es cierto? Lo veo más conciliador y más aperturista a Larreta. Por eso siempre pensé que si el radicalismo daba el golpe en la mesa, acá no se habla más de tercios, sino que se habla de realmente mostrar el músculo del radicalismo, con una posibilidad cierta de conducir el destino, ya sea de la provincia, de la nación o de la ciudad de las Diagonales. Sí, bueno, todavía, digamos, faltan definiciones, pero lo que sí va a hacer el radicalismo, sea quien sea el candidato, va a ser buscar estos puntos, digamos, intermedios que vos te estás refiriendo, ¿no? Eso seguramente el radicalismo, tenga un candidato radical o no, va a ser muy importante por la representación también legislativa que va a tener, por la representación en municipios, en provincias. Y bueno, el radicalismo, ese rol de
buscar puntos de consenso dentro de la misma coalición, lo va a llevar adelante, no tengas ninguna duda. Bárbaro. Claudio, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, me están apurando aquí con el tema de la tanda publicitaria, así que bueno, te mandamos un gran abrazo y realmente un placer hablar con vos, fue muy interesante, sobre todo esto último que decías en cuanto a buscar el diálogo, el consenso y los puntos de acuerdo para que bueno, entre todos podamos sacar el país adelante, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.